Bien. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es el único que entró en víspera de la Virgencita de Paco. Y bueno, profe, en honor al tiempo y a que Sergio se conectó a tiempo, vamos a dar inicio al curso de preparación física y a tu cargo, profe. Bueno, está Lili, gracias. Bien, buenas noches Sergio y buenas noches a los demás compañeros cuando vean la grabación. Vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto en la última clase teórica, que era la base del entrenamiento de la resistencia, aspectos relacionados con la fisiología y demás. Ya vimos algo de la parte práctica en la clase, en la última clase práctica, y bueno, vamos a tratar de avanzar en aquellos contenidos que ya vimos, que yo considero que por ahí no son tan relevantes. Voy a ir avanzando nomás para poder ir eh, dando un poquito más de contenidos y recuerden que esta clase va a durar 1 hora. Vamos a tener el práctico el 18 de diciembre a la tarde y el martes 21 vamos a volver a tener una clase teórica de 1 hora más. Esto con el fin de que tengamos un poquito más de interacción, un poquito más de conexión y que no queden tan separadas las clases y que se corte la comunicación entre nosotros. Así que vamos, vamos a meterle un poquito a lo que compete. Bien, lo importante de la resistencia es entender a qué vamos a resistir. O sea, antes de basarnos en el objetivo que vamos a plantear, es importante decir, bueno, ¿resistir a qué? Resistir y después plantear el objetivo desde lo bioenergético o desde lo mecánico, la acción motriz, la demanda física de un deporte. Cada deporte tiene su demanda condicional, cada competencia tiene su demanda física, fisiológica, y bueno, el fútbol como tal tiene la suya y hay que interpretar y entender que es distinta a la que puede tener un corredor de fondo o a la que puede tener, por ejemplo, un deportista de combate. Así que siempre vamos a tener en cuenta la demanda energética y esa demanda energética va a ir en función de las características de las acciones motrices, cómo son los esfuerzos, qué tipos de esfuerzos se presentan en la competencia y el comportamiento de estos esfuerzos en cuanto a duración y en cuanto a densidad, o sea, cada cuánto tiempo se repiten los mismos. Recuerden que eso lo vimos en la parte de demanda, demanda física del deporte. Ahí pueden volver un poquito atrás y entender desde la ciencia cuáles son las acciones representativas dentro del deporte. Pero lo más importante es entender que en el fútbol se van a dar situaciones de alta intensidad, de media y baja intensidad, esfuerzos no tan prolongados, las acciones no son lineales, las carreras no son lineales, generalmente son con cambios de dirección, hasta acciones curvilíneas. Entonces debemos prepararnos para ese tipo de acción. La fuerza, como ya vimos, va a ser una cualidad, una variable importante a desarrollar para poder sostener esa capacidad de frenar y acelerar, para poder sostener la capacidad de trabajo. Y bueno, y después desde lo energético vamos a entrenar la capacidad de producir ATP, que es la molécula que va a permitir generar la contracción muscular y nos va a permitir sostener el trabajo. Dentro de la fisiología debemos hay algunos conceptos básicos
La potencia hace referencia a la máxima cantidad de energía que puede prestar un sistema en función del tiempo, o sea, lo más rápido que puede darte nafta para que el músculo produzca un movimiento. Y la capacidad hace referencia a el tiempo total o que un sistema puede prestar energía para poder seguir sosteniendo esa acción motriz. Después tenemos un aspecto metabólico y un aspecto mecánico. Nosotros a la hora de programar la resistencia podemos basarnos en acciones mecánicas, en la carga externa, es decir, en situaciones que se presentan en la competencia y replicarlas a través de un método de entrenamiento, o podemos basarnos en aspectos metabólicos, es decir, tratar de mejorar algunas cuestiones enzimáticas de funcionamiento celular que nos permita después realizar mejor calidad de esfuerzo, o sea, mayor y mayor cantidad y mejor calidad de acciones mecánicas. Entre comillas, entender lo aeróbico y anaeróbico. Aeróbico hace referencia a la presencia de oxígeno, anaeróbico a la ausencia. Entender que no existe un ejercicio o esfuerzo anaeróbico. En todo esfuerzo hay una presencia de oxígeno. Lo que sí existe son distintos sistemas de prestación energética, y hay un sistema de prestación que es el extramitocondrial, en donde no se necesita de oxígeno para producir el ATP, pero en fin, también la resíntesis del sustrato por el cual se genera ese ATP termina dándose dentro de la mitocondria, o sea que siempre el oxígeno termina estando presente, o sea, el trabajo mitocondrial termina estando presente, ya sea para generar el ATP o para resintetizar algún sustrato o eliminar algún metabolito que pueda generar o ser precursor de la fatiga. El continuo energético hace referencia a que los sistemas energéticos, que ahora vamos a ver rapidito porque ya lo dimos en esa última clase, los sistemas energéticos, o sea, el ATP, que es la molécula que va a permitir que se pueda realizar la contracción muscular y por tal poder ejecutar un movimiento, ese ATP puede venir de diversos sistemas, o sea, de diversas fuentes, y esas fuentes hay que entender que accionan de manera conjunta. No existe un sistema que preste ATP de manera individual, por decir, sino más bien que todos aportan esa molécula de energía. Lo que sucede es que en función de la característica del esfuerzo va a haber predominancia de uno sobre otro, y a eso hace referencia el concepto de continuo energético. Trabajo-potencia, hay que entender que al trabajo y a la potencia es la capacidad de ejercer un esfuerzo en función del tiempo. Entonces, esto vamos a tratar de mejorarlo siempre a través de acciones, ya sean mecánicas, pero que van a depender de un aspecto metabólico. El trabajo es la fuerza ejercida conforme el punto de aplicación va recorriendo alguna distancia. Energía de un sistema es la capacidad de realizar trabajo. Potencia, rapidez con la que se lleva a cabo el trabajo. Energía aplicada por unidad de tiempo. La mitocondria va a ser la encargada de decidir cuáles van a ser las vías de producción de energía, en función de su capacidad, en función de cuánto estén estresadas, en función de sus posibilidades. Va a haber más prestación del sistema mitocondrial o más prestación del sistema extramitocondrial. Eso lo va a decidir esta organela, digamos, y es por eso la importancia de poder reproducir, de poder generar un aumento de ellas y una capacidad enzimática para que pueda tener mejor capacidad de trabajo.
Las reacciones redox, hay que entender que cuando un compuesto se oxida, algo se reduce. Esto es un compuesto, una enzima oxidada. Oxidar significa agregarle oxígeno o sacarle el hidrógeno. Este NAD, esta es una enzima que está reducida. Cuando el NAD se oxigena, se elimina este ion de hidrógeno, que bueno, vamos a ver después que el aumento de estos iones, estos protones, son los que generan la acidez muscular. Es por eso que va a ser ese el objetivo principal desde lo metabólico, tratar de eliminar estos protones, estos iones de hidrógenos acumulados en la célula, para poder sostener una capacidad y una calidad de trabajo. Entonces, cuanto más enzimas tengamos de este NAD oxidado, vamos a poder reducir más a estos iones de hidrógeno, perdón. Después lo vamos a ver un poquito mejor a esto, si bien todo es muy básico, vamos a ver un poquito de qué se trata. Bien, sistema energético voy a pasar muy rápido porque es muy básico, pero para que también quede claro, el ATP es la molécula que va a generar la contracción muscular. Las vías energéticas, tenemos la oxidativa, que puede ser la oxidación de grasas o la oxidación de carbohidratos. La glucolítica sarcoplasmática, que es la utilización de glucosa fuera de la mitocondria como combustible energético para producir ATP, y la vía de fosfágeno. También está la proteólisis, pero es una vía de prestación energética que va a tener muy poca participación, excepto que exista una depleción total de los depósitos de carbohidratos, cosa que en el fútbol difícilmente pueda llegar a suceder. Paso bien largo. Sergio, sí. Viste, hablaste de vías energéticas. Sí. Una consulta si cuando estoy realizando actividades físicas, ¿esas tres vías energéticas son usadas simultáneamente o solamente uno utiliza, después otro? O sea, no, solamente uno. Todas trabajan en simultáneo, por eso el concepto de continuum energético. Todos trabajan, lo que sucede es que en función de cómo se va presentando el esfuerzo, y a medida que una se agota, va a empezar a tener mayor prestación la otra. Pero, por ejemplo, vamos a suponer en un sprint de 6 segundos, donde la predominancia va a ser de la vía de fosfágeno. Pero no significa que no haya aporte de la glucólisis rápida, de la glucólisis lenta o de la beta oxidación. ¿Está? Todos aportan energía. Lo que sucede, vuelvo a repetir, es que en función de la característica del esfuerzo, una predomina sobre las demás. Ya, súper. Bien, la vía de fosfágeno es el ATP-PC, es la utilización de la fosfocreatina, para poder generar ATP. El ATP-PC se encuentra en el músculo. Una vez que es hidrolizado el ATP, se libera ADP y fósforo inorgánico, más la creatina que tenemos como combustible energético va a permitir resintetizar ese ATP y volver a prestar esta molécula para poder generar la contracción muscular. La glucosa puede tener dos vías, una vía que es la extramitocondrial, que es la glucólisis rápida, o lo que también se denomina, van a escuchar en la literatura, lo anaeróbico láctico, y la vía mitocondrial, que es la glucólisis, lo que van a encontrar como aeróbico, que puede ser, vuelvo a repetir, por utilización de glucosa o utilización de grasas. Lo correcto, digamos, es desde lo conceptual,
hablar de extramitocondrial, o sea, dentro del sarcoplasma, fuera de la mitocondria, o dentro de la mitocondria. Es por eso que lo que sucede dentro de la mitocondria se denomina como aeróbico y lo que sucede fuera como anaeróbico. La glucólisis siempre termina en el producto final es el piruvato. Si el piruvato tiene la posibilidad de ingresar a la mitocondria a través del ciclo de Krebs, se sintetiza el ATP. En un caso que la demanda de contracción sea tan alta que la mitocondria no tiene la capacidad para entregar esa cantidad de ATP necesaria porque la tasa de producción es baja. Cuando hablamos de tasa de producción significa que necesita tiempo para enviar el ATP al músculo. Entonces ese piruvato acumulado que no puede ingresar a la mitocondria y que se empieza a acumular en la célula producto de la degradación de glucosa, toma otra vía que es la vía de la glucólisis rápida, donde el producto, digamos, final es el lactato, y el lactato termina siendo un combustible energético para producir ATP y para mantener la estabilidad metabólica dentro de la célula. Y bueno, la beta oxidación, que es la oxidación de grasas para poder producir ATP. Aquí lo que me decía Sergio, fíjense, los tres sistemas energéticos funcionan como un continuum energético. Se puede definir a este como la capacidad que posee el organismo de mantener simultáneamente activo a los tres sistemas energéticos en todo momento, pero otorgándole una predominancia a uno de ellos por sobre el resto. ¿De acuerdo a qué? A la duración del ejercicio, porque yo puedo realizar un sprint que dura 6 segundos y va a haber mayor prestación del sistema de fosfágeno. Si el esfuerzo es a la misma intensidad, o sea, la máxima intensidad, pero dura más de 10-15 segundos, va a empezar a haber mayor aporte de la glucólisis y, lógicamente, en cantidad de sustrato almacenado. Si yo tengo poco sustrato o poco recurso de la vía de fosfágeno, producto de falta de entrenamiento, producto de falta de una correcta alimentación, suplementación, va a haber una mayor actividad de la glucólisis. Entonces, lo que queda como desde este concepto es que en toda acción motriz hay presencia de oxígeno. Por eso no podemos hablar de esfuerzo aeróbico y anaeróbico. Lo que sí se puede hablar es de una predominancia de un sistema por encima de otro, y bueno, en función de eso se puede llegar a comprender los resultados o qué puede llegar a pasar dentro del organismo de un deportista cuando realiza un tipo de actividad. Fíjense aquí, la tasa de producción de energía hace referencia a la cantidad de ATP en función del tiempo. La vía de fosfágeno, que es la vía que mayor ATP aporta en relación a que rápido entrega a al músculo ese ATP para que realice la contracción, tiene un problema que es la capacidad, se agota muy rápido, o sea, es un tanque de nafta chiquito que te da rápido la nafta para que realice la actividad de alta intensidad, pero muy rápido se agota. En la vía de la glucólisis extramitocondrial tiene el mismo problema, o sea, aporta mucha energía, pero también tiene una capacidad, una cantidad de ATP en función de su capacidad muy baja. Y la vía de la glucólisis mitocondrial y la oxidación de grasas son tanques grandes, pero que te dan poca energía en el tiempo, o sea, tardan para enviar el ATP a la musculatura. O sea, si el músculo demanda una acción intensa, significa que las contracciones van a ser rápidas, por lo tanto necesitamos más cantidad de ATP. Es ahí que estos sistemas van a tener menor participación debido a que no les da el tiempo para poder aportar la cantidad de ATP necesario, y el músculo necesita de algún lado obtener ese ATP para poder
realizar el movimiento. Fíjense aquí, capacidad y tasa de resíntesis de ATP. Resíntesis significa cómo vuelvo a crear esa molécula para poder generar la contracción muscular, el movimiento. Mantener un alto grado de fosforilación del ADP a partir del sistema de la fosfocreatina, dura un periodo de tiempo que es muy corto, aproximadamente entre 8 y 10 segundos. O sea, durante 8 y 10 segundos el sistema de fosfágeno va a brindar el ATP necesario para producir un movimiento. O sea, va a ser el predominante. El problema con esto es que a partir de que ese esfuerzo comienza a estirarse, o sea, a prolongarse en el tiempo, producto a que los sustratos, ese tanquecito empieza a vaciarse, empieza a haber mayor participación de la glucólisis extramitocondrial. Y fíjense que el otro problema es que si ese esfuerzo tarda o se repite, antes de los 180 segundos, nosotros vamos a estar ocupando de nuevo ese tanque de nafta que todavía no se cargó. El sistema de fosfágeno necesita 3 minutos para replesionar, o sea, para llenar nuevamente ese tanque de nafta. Por lo tanto, si hacemos una acción de 8 segundos y no tenemos el tiempo necesario para que ese tanque se llene, el músculo va a empezar a recibir ATP para sostener el esfuerzo de otro sistema, en mayor medida, en este caso va a ser del sistema glucolítico extramitocondrial. Por eso es que aquí, como muestra el estudio, fíjense cómo los depósitos de glucógeno, después de un esfuerzo de 30 segundos, como se agotan prácticamente en un 25%. Si este esfuerzo fuese más corto, esta deflexión va a ser mucho más baja. ¿Por qué? Porque el aporte va a ser casi en su totalidad del sistema de fosfágeno. ¿Qué pasa si la acción es intensa, corta duración, pausa corta? Como sucede en el fútbol. Esto es lo que pasa en el fútbol. O sea, en el fútbol son acciones de alta intensidad, cortita, pero no nos da el tiempo, no tenemos estos 3 minutos para recuperarnos y volver a realizar una acción. Es ahí que el sistema glucolítico extramitocondrial comienza a tener una relevancia muy alta en la capacidad de rendimiento del deportista, en este caso del jugador de fútbol. Mucho tiempo yo escuchaba a entrenadores y docentes hablar del sistema de ATP-PC como el sistema de mayor relevancia en cuanto a prestación energética en el jugador de fútbol. Y si bien es importante resintetizar ATP a través de la fosfocreatina o resintetizar los depósitos de fosfocreatina, va a llegar un momento que eso se van a agotar producto de que las acciones se siguen repitiendo durante el tiempo que dura una competencia como el fútbol, y las pausas no son las mínimas necesarias para poder llenar ese combustible, ese tanque de nafta. Entonces va a empezar a tener una mayor participación la glucólisis extramitocondrial. Fíjense aquí cómo este es un estudio, son 10 sprints de 6 segundos con 30 segundos de recuperación, o sea, la densidad, la forma en que se presentan los esfuerzos son muy similares a lo que sucede en un deporte como el fútbol. Fíjense como aquí en esta imagen, de aquí abajo de barras, muestra la capacidad mecánica, o sea, la potencia ejercida en los distintos sprints y cómo claramente la calidad o la eficiencia mecánica disminuye. Esto es natural y es normal que así sea, no puede nunca, si se sucede en sprint,
con pausa incompleta, por ejemplo, en un test de RCA, ser un segundo sprint mejor que un primer sprint, o un tercer mejor que un segundo, y así sucesivamente. Aquí lo que se hizo es realizar una biopsia antes del primer sprint y posterior al primer sprint. Fíjense cómo los depósitos de fosfocreatina, que es lo que está en verde, a ver si, no, aquí vuelvo para atrás. Fíjense que acá se agotaron prácticamente en 6 segundos, prácticamente en un 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que si se siguen repitiendo los sprints con pausas incompletas, los depósitos prácticamente van a ir agotándose en su totalidad. Y fíjense cómo los niveles de lactato y la acumulación de piruvato, que recuerden que el piruvato es el producto final de la glucólisis, de la degradación de glucosa, ahí puede ingresar a la mitocondria o no, pero cuanto más piruvato hay es porque hay mayor degradación de glucosa, quiere decir que empieza a haber menos aporte de la fosfocreatina. Y fíjense cómo pasado el primer sprint, los niveles de lactato cómo aumentan, pero sobre todo, fíjense, aquí es previo al 10º sprint y posterior al 10º sprint, cómo los depósitos de fosfocreatina prácticamente se agotaron y la acumulación de lactato aumentó de manera considerable, lo cual representa que la glucólisis extramitocondrial, vuelvo a repetir, empieza a tener mayor participación en la prestación de ATP para poder realizar este tipo de esfuerzo, que valga la redundancia, es similar a cómo se presentan las acciones dentro del fútbol. Aquí otro estudio que por qué es importante entender la forma en que yo voy a tener que planificar los métodos de entrenamiento en función del objetivo que yo busque. O sea, si yo necesito, como yo les decía en la clase práctica, necesito mejorar la densidad mitocondrial, necesito trabajar un tiempo considerable en zona de consumo máximo de oxígeno y necesito mantenerme en ese nivel de consumo para poder generar adaptaciones. Si yo no llego a la zona porque la cinética no me permite, o si yo no llego a la zona porque la característica del esfuerzo no me permite, voy a lograr pocas adaptaciones en función a esos cambios que genera trabajar en zona de consumo máximo de oxígeno. Fíjense aquí este estudio que es muy viejito, pero muy bueno para mostrar lo que estoy hablando, como una intensidad de trabajo con la cual se alcanza los niveles de consumo máximo de oxígeno. Fíjense cómo trabajar a la misma intensidad aquí, pero con esfuerzos, fíjense que esto es durante 9 minutos para llegar a esta zona de consumo máximo de oxígeno. Fíjense cómo trabajar a la misma intensidad, pero con esfuerzos de 30 segundos, lo que muestra este estudio es que los niveles de consumo de oxígeno alcanzados son prácticamente la mitad del consumo máximo de oxígeno. Y fíjense, los niveles de lactato son casi un 10% nomás de los niveles que se alcanzan cuando se trabaja o se llega al consumo máximo de oxígeno. Cuando estamos en zona de consumo máximo de oxígeno, la prestación energética del sistema glucolítico extramitocondrial va a ser mucho más alta. Por más que nosotros trabajemos a la misma intensidad, pero si el esfuerzo es corto, vamos a estar poco tiempo en zona de consumo máximo de oxígeno, vamos a tener una prestación del sistema glucolítico extramitocondrial relevante, pero esa pausa y ese esfuerzo tan corto va a permitir que la célula rápidamente estabilice todo y pueda
no se llega a estresar para poder generar cambios. Recién a partir de los 2 minutos, los niveles de consumo de oxígeno son similares al máximo consumo de oxígeno. Y los niveles de lactato son similares a los que se presentan durante el consumo máximo de oxígeno. Es de ahí que sale esto de cuánto tiempo debe durar un esfuerzo para llegar a la zona, y es por eso lo que vimos en la clase práctica del HIIT largo. ¿Por qué HIIT largo si yo quiero mejorar la capacidad o la densidad mitocondrial o la estabilidad metabólica, la capacidad de que la célula quite esos iones de hidrógeno que van a generar acidez? Tengo que estresarla y tengo que enseñarle, entre comillas, esto, ¿no es cierto?, a ella a que pueda trabajar en esa situación de estrés y que pueda realizar el trabajo necesario para poder estabilizarse. Ay, perdón. Parámetros o hitos fisiológicos, esto es importante entender. Nosotros vamos a tener un primer umbral ventilación. Esto es la intensidad del esfuerzo, o sea, un esfuerzo va aumentando de manera progresiva y distintas variables van teniendo distinto comportamiento. El primer umbral ventilatorio es lo que se denomina como esfuerzo mínimo para que sea considerado como un trabajo de resistencia o de acondicionamiento físico, y va a estar siempre relacionado con la zona de máximo consumo de grasa. El segundo parámetro o hito fisiológico va a ser el umbral de lactato. A medida que la intensidad del esfuerzo va aumentando, el lactato siempre está presente. Lo que sucede es que si la intensidad es baja, el organismo lo que hace es utilizar ese lactato como combustible. Los iones de hidrógeno que se acumulan no son extremos, por decir, por lo tanto no hay necesidad de generar tanto lactato. El lactato lo que hace es justamente permitir utilizar ese ion de hidrógeno para poder formarse y a partir de esa conformación ingresar a la mitocondria para poder, o al hígado después nuevamente, para poder volver a ser reutilizado como combustible para generar ATP. Entonces, llega un momento en donde la intensidad del esfuerzo es tan alta que esta acumulación de lactato empieza a elevarse debido a que lo que se reutiliza es menor a lo que se va acumulando y los niveles empiezan a aumentar. Esto es lo que se considera como umbral de lactato, o lo que van a encontrar también en la literatura, como esta imagen dice aquí, como umbral anaeróbico. Pero recuerden que no hay esfuerzo anaeróbico, por lo tanto lo correcto sería decir umbral de lactato y no umbral anaeróbico, porque siempre va a estar presente el oxígeno en todo tipo de esfuerzo. Y acá no estamos, lo que estamos haciendo es, hacen los autores analizar un esfuerzo para ver comportamientos de distintas variables. Bueno, a partir de este hito fisiológico que es el umbral de lactato, de ahí hacia arriba, o sea, de acá, fíjense, lo que es MLSS es el estado estable de lactato. De ahí hacia arriba va a ser todo considerado HIIT, y van a ser estos métodos, los distintos métodos HIIT, lo que vamos a utilizar para mejorar la resistencia. En todos los deportes, excepto en deportes de fondo, a lo mejor donde se van a utilizar, además de HIIT, se van a utilizar métodos de menor intensidad. En el caso del fútbol van a ser utilizados siempre esfuerzos desde este umbral, que es el umbral de lactato, hacia arriba. Y HIIT va a ser considerado todo lo que esté de ahí para adelante. Vamos a tener HIIT corto, HIIT largo, que va a ir de un 90 a un 100% de la velocidad aeróbica máxima o del consumo máximo de oxígeno. HIIT corto, que va a ir del 100 al 120. El RCT, que es un esfuerzo de all out, o sea, a la máxima intensidad posible, pero siempre la intensidad va a estar por debajo de la velocidad
máxima a la aparición de la resistencia y al estrés que genera este tipo de método. Este método, el RCT, perdón, este método, el SIT, me estoy confundiendo, el SIT va a ser lo que les estaba diciendo recién. Este método, el SIT, va a ser un método que no lo vamos a utilizar en el fútbol, pero sí vamos a utilizar en el fútbol el hit largo, el hit corto y el RCT. También, bueno, aquí vamos a seguir con, quería agregarle acá que acá van a aparecer también los juegos o las tareas jugadas, o también los circuitos de alta intensidad que después lo vamos a ver en la clase práctica y también en la clase teórica. El umbral del lactato, ¿cuál es el concepto? A medida que aumenta la glucólisis, va a empezar a aumentar, esta glucólisis aumenta lógicamente porque aumenta la demanda de esfuerzo, o sea, la demanda de ATP. Y cuando mayor demanda de ATP hay y la mitocondria no puede abastecer la demanda necesaria, empieza la glucólisis extramitocondrial a generar ese ATP para poder sostener el trabajo. Esta hidrólisis de ATP, o sea, cuando se rompe esta molécula de ATP, va a empezar a liberar los iones de hidrógeno. El lactato lo que va a hacer es utilizar esos iones de hidrógeno para conformarse a través de la enzima LDH, y por lo tanto la ruptura de ATP va a ser lo que va a generar la liberación de iones de hidrógeno, y ellos van a generar la acidez muscular. No la acumulación de lactato. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, al contrario, el lactato lo que hace es sacar estas cositas que van a ser precursoras de fatiga. El lactato sí es un marcador de estrés metabólico, o sea, fue utilizado y sigue siendo utilizado. ¿Por qué? Porque coincide con la acumulación de iones de hidrógeno. Pero que haya un alto nivel de lactato significa que justamente lo que está haciendo bien la célula es poder eliminar a estos metabolitos que van a generar inestabilidad y van a generar fatiga. Mayor intensidad del esfuerzo va a acelerar a la glucólisis, por lo tanto correlaciona con la liberación de protones, pero esto no proviene del lactato, sino de la hidrólisis de ATP. El lactato lo que hace es liberar a estos protones. Este artículo, Sergio, quiero que me escribas en el grupo, después si me olvido de enviarlo, es el que yo te recomiendo a vos y a todos los que quieran entender sobre el lactato y por qué no existe el ácido láctico, y por qué cuando hablen de ácido láctico o alguien les hable de ácido láctico, ustedes van a poder entender de que lo que le están explicando es de una acidez muscular que en realidad no es producto del lactato, sino de la liberación de iones de hidrógeno. Yo lo que hice acá es resumir ese artículo, tomar algunas partes del texto para sustentar lo que trato de transmitirles, ¿no es cierto? Fíjense aquí como la fuente principal de protones es la hidrólisis de ATP. Estos protones son los que van a generar la acidez. El lactato en realidad lo que hace es consumir protones, y que de cualquier modo el aumento en la producción de lactato está separado de la liberación de protones y de la acidosis. Más interesante aún es el efecto de la reacción catalizada por el lactato deshidrogenasa, la LDH, en la cual por cada molécula de piruvato que pasa a lactato se consume un protón. O sea, cuando la célula genera lactato, lo que está haciendo es quitar a estos monstruitos que van a generar la fatiga. Esto es el sistema buffer que se dice vamos a entrenar el sistema buffer, o sea, la capacidad de regular la acidez celular, la acidez muscular. El metabolismo de sustratos por vía mitocondrial es más económico que por vía no mitocondrial. O sea, la glucólisis puede ser en la mitocondria o fuera de la mitocondria. De hecho, una molécula de glucosa puede llegar a dar hasta 36 moléculas de ATP por vía mitocondrial.
Aún más económica resulta la metabolización de una molécula de lípido, o sea, las grasas, que pueden llegar a 416 moléculas de ATP. O sea, las grasas es lo que más energía puede aportar al organismo. Cuando se utiliza la maquinaria mitocondrial, ciertamente la glucólisis, entre comillas, anaeróbica, no mitocondrial, produce 2 ATP por molécula de glucosa. O sea, para poder generar ATP es mucho más gastadora, por decir, gastamos el sustrato que se utiliza, que es la glucosa, termina produciendo menor cantidad de ATP. Por esta razón se infiere que la glucólisis no mitocondrial, la que se realiza en el sarcoplasma, es poco económica cuando se compara con la vía mitocondrial. Todo esto va a depender de la capacidad de producción de ATP. No obstante, las cosas cambian cuando se miden respecto al tiempo, es decir, cuando se trata de medir la velocidad de producción de ATP. Aquí la mayor velocidad de producción se da cuando se metabolizan los sustratos, en este caso glucosa y glucógeno, fundamentalmente por vía sarcoplasmática, o sea, fuera de la mitocondria. En relación al tiempo, te da mucha más cantidad de ATP, pero estamos utilizando más combustible, o sea, para poder generar esa molécula que va a permitir contraer al músculo. Aquí, fíjense, la velocidad de regeneración de ATP en el músculo esquelético, la vía de fosfágeno, la tasa de producción de ATP en función del tiempo, como la vía de fosfágeno aporta mucho más ATP en relación a un segundo, la glucolítica, o sea, la extramitocondrial, la mitocondrial aporta mucho menos, y la oxidación de grasas mucho menos. El problema acá es lo siguiente: como suele ocurrir en la naturaleza, la velocidad es cara, poco económica, y eso es lo que le ocurre a la célula muscular cuando metaboliza sustrato u obtiene energía a través de la glucólisis no mitocondrial. Y aquí es donde cuanto más accione el sistema extramitocondrial, mayor acidez va a comenzar a generarse en la célula si no tenemos capacidad de estabilizarla con la eliminación de estos iones de hidrógenos. Y estos iones de hidrógeno, vuelvo a repetir, ¿por qué van a aparecer? Por la hidrólisis de ATP, producto de que el músculo está pidiendo ATP y ese ATP se rompe y libera estos iones de hidrógeno a la célula. Además de los iones de hidrógeno, de más metabolitos como AMP, fósforo inorgánico y ADP. La acumulación de piruvato en el corto tiempo, cuya solución, su transformación en lactato, conlleva 2 efectos beneficiosos por el metabolismo intracelular: permitir la regeneración de nucleótidos necesario para la glucólisis y cebar a la mitocondria para que trabaje más rápido. El lactato lo que hace es, le pide a la mitocondria que siga trabajando para poder estabilizar todo lo que sucede dentro del organismo. Esquema general del encendido de la vía glucolítica, entre comillas, anaeróbica. Fíjense cómo la glucosa termina en piruvato. Ese piruvato puede ingresar a la mitocondria. Si no tiene capacidad para ingresar, porque la mitocondria ya no puede abastecer, o sea, seguir trabajando, lo que hace es transformarse en lactato y ahí volver a ingresar a la mitocondria. El piruvato siempre va a terminar en lactato. Bajo ritmo de trabajo, la mitocondria hace insuficiente la degradación de piruvato. Aquí una cosita que quiero leerles también, porque ese es el objetivo de estas diapositivas. Lo que va a indicar un aumento de la lactatemia, o sea, cuanto más lactato haya, es una demanda de la potencia por encima del nivel crítico. ¿Cuál va a ser el nivel crítico? El umbral de lactato. Cuanto nosotros mejoremos este umbral de lactato, lo que vamos a estar consiguiendo es que un mismo esfuerzo que antes representaba mayor aporte del sistema glucolítico extramitocondrial, ahora vamos a poder realizar el mismo esfuerzo con mayor aporte del sistema mitocondrial. Y recuerden que cuando la energía proviene de la mitocondria, la estabilidad metabólica va a ser mejor que cuando proviene de la extramitocondrial. Entonces, ese es el objetivo desde lo fisiológico que vamos a buscar con los entrenamientos de resistencia y sobre todo con los entrenamientos
de HIIT largo. El sistema redox, esto es lo que hablamos hoy, es dicho de una reacción química que se caracteriza por la oxidación de un reactante y la reducción del otro. Este NAD que está oxidado, lo que va a hacer es tomar el ion de hidrógeno y a través de la enzima de la LDH va a conformar el lactato. Por lo tanto, cuanto mayor cantidad de enzimas podamos tener de estas, lo que vamos a hacer es poder agarrar esos iones de hidrógeno libres en la célula y a través de la enzima, vuelvo a repetir, de la LDH, vamos a poder generar el lactato y así ir consumiendo esos protones. En fin, si bien yo no soy un especialista en fisiología, ni tampoco intento serlo, me interesa simplemente poder entender lo básico y fundamentar la característica o entender qué sucede o qué puede llegar a suceder en un deportista en función a los tipos de esfuerzo que realice. Yo lo que voy a buscar es esto, estabilidad metabólica, y yo para que haya estabilidad metabólica necesito que suceda esto, que el organismo cuando haya una alta demanda energética de la glucólisis extramitocondrial pueda generar el lactato para poder ingresar a la mitocondria y reducir estos iones de hidrógeno que van a generar la acidez y por lo tal van a ser precursores de fatiga. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? A través del entrenamiento de resistencia, sobre todo con la utilización del HIIT largo. Aquí aparece otro hito o parámetro fisiológico, vimos recién el umbral de lactato, ahora vemos el consumo máximo de oxígeno, hace referencia al volumen máximo de oxígeno que puede procesar el organismo durante un ejercicio. En otras palabras, el término se refiere a la cantidad de oxígeno aprovechable al respirar y que por tanto podemos usar realmente a la hora de realizar un deporte. El consumo de oxígeno, máximo de oxígeno, perdón, va a depender del nivel de consumo, o sea, de cuánto oxígeno puedo aprovechar, de la velocidad relacionada a ese consumo máximo de oxígeno, va a tener esto que ver con la eficiencia mecánica, la técnica, la fuerza, el tiempo límite, cuánto tiempo yo puedo sostenerme trabajando a esta intensidad, la cinética on, cuánto va a ser el tiempo en poder alcanzar ese consumo máximo de oxígeno. Recuerden que hay un tiempo mínimo necesario, hay deportistas que requieren menos tiempo, otros requieren de más tiempo, los que requieren de más tiempo son los que tienen menor capacidad de rendimiento, y la cinética off es como disminuye ese consumo de oxígeno. Cuanto más rápido sea la disminución o la caída, significa que hay menor demanda energética, menor demanda de ATP para poder seguir sosteniendo o recuperándose después de un esfuerzo. Por lo tanto, aquellos que tengan una cinética off más rápida van a ser también quienes tengan mejor rendimiento. La velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno es la velocidad mínima de carrera que produce o nos hace trabajar al mismo nivel del consumo de oxígeno. Consumo máximo de oxígeno. Y trabajar a este nivel hace que tu sistema muscular utilice todo el oxígeno posible. Hay una velocidad a la cual nosotros vamos a alcanzar este consumo, pero recuerden que también es necesario un tiempo. Nosotros no podemos decir, bueno, yo evalúo de manera directa en una cinta, con un test progresivo, con una máscara de gases, evalúo la velocidad aeróbica máxima o la velocidad, bien dicho, la velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno, y vamos a suponer que esa velocidad te da 5 metros segundos, entrenar esfuerzos de 10 segundos, creer que porque lo entreno a la intensidad que se relaciona con el consumo máximo de oxígeno, voy a estar entrenando al VO2 máximo, y no es así. Recuerden que también es necesario un tiempo.
Aquí los autores asociaron el término de velocidad aeróbica máxima o velocidad relacionada al consumo máximo de oxígeno como la velocidad mínima que provoca el consumo máximo de oxígeno durante un test progresivo. Aquí un ejemplo, para que se entienda la importancia de esta velocidad. Fíjense, tenemos esto es ilustrativo, nomás chicos, no hay que un caso real. Dos deportistas con un nivel de consumo de oxígeno igual, pero sucede que este deportista alcanza esta velocidad con este consumo de oxígeno, y este otro deportista alcanza esta otra velocidad con este consumo de oxígeno, consumo máximo de oxígeno. Este corredor es mucho más económico, puede aguantar ritmo muy decente durante tiempo largo de carrera sin hacer un elevado uso del consumo de oxígeno. No se trata solo de la cantidad de oxígeno que usamos, sino de a qué velocidad podemos ir con esa cantidad de oxígeno determinada y durante cuánto tiempo. Es por eso que ahí aparece el concepto de eficiencia mecánica. Y esto también se entrena. Nosotros podemos tener un deportista que no mejora el consumo de oxígeno, pero mejora su rendimiento. ¿Y por qué sucede? Y porque mejora la fuerza, porque mejora la técnica. Fíjense aquí un estudio donde hay corredores africanos y corredores europeos. Los valores de consumo de oxígeno de los europeos, son mucho más altos que los de los africanos, la media, ¿no es cierto? Se realizó, el estudio consiste en correr a una velocidad X, que en este caso es 4,47 metros segundo, durante 6 minutos, si no me equivoco, durante 1 minuto correr a esta velocidad. Acá abajo va a decir, a ver. Diagrama de valores del costo de oxígeno de carrera en cinta rodante. En términos de oxígeno requerido para correr 1 kilómetro. Se corre 1 kilómetro a esta velocidad. Si hacemos el cálculo, te va a dar cierta cantidad de tiempo en función, porque tenés una velocidad y tenés un espacio que es el kilómetro. Lo importante de esto, lo llamativo, es que los dos deportistas, el europeo y el africano, corren a la misma velocidad, la misma distancia, o sea, los dos salen juntos, los dos llegan juntos porque corrieron a la misma velocidad, la misma distancia. Pero fíjense cómo los africanos, que son los cuadraditos, con respecto a los europeos, utilizan un consumo de oxígeno, o sea, un nivel de consumo de oxígeno muy por debajo de su máximo. Los europeos, para correr a esa velocidad que corren los africanos, utilizan prácticamente su consumo máximo de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir?